Bienvenidos a la unidad número 2 del módulo de gestión de almacenes y centros de distribución. El flujo de entrada a un centro de distribución está constituido por el proceso de recepción de mercancías de diferentes orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de ese flujo de entrada? En primera instancia podemos recibir mercancías provenientes de proveedores, que pueden ser materias primas, pueden ser componentes, pueden ser productos terminados. La segunda fuente es lo que nos puede ingresar de una planta de producción. En este caso podemos recibir productos terminados o productos semielaborados en proceso. Y la tercera fuente de ingreso a un centro de distribución son las devoluciones, la logística inversa. Esto se tipifica cuando el centro de distribución hace un despacho y por alguna razón el destinatario no lo recibe y la mercancía debe volver a ingresar al centro de distribución. Ese ingreso puede ser en buen estado, en cuyo caso la mercancía vuelve a su lugar original de almacenamiento para ser posteriormente despachada, o puede ser en mal estado, en cuyo caso es clasificada como producto no conforme y va a una zona donde se le da el respectivo tratamiento. Esas serían las tres fuentes del proceso de ingreso y de recepción de mercancías a un centro de distribución. ¿Cómo opera el proceso de recepción? Debe partir primero que todo de una organización y de una programación del proceso. El proceso supone unos recursos humanos, unos recursos de infraestructura, un recurso tecnológico y debe haber una programación. Si se tiene un cúmulo importante de proveedores, debe haber entonces una asignación de horarios o lo que se conoce también como citas de recibo que se le asignan a los proveedores. En ese caso se establecen unos horarios y un orden en el cual se asignan esas citas. Una vez establecido ese ordenamiento, entonces ya se procede al recibo físico como tal. El recibo físico debe tener en cuenta que debe estar paralelo al recibo en el sistema de información, de tal forma que los materiales que se están recepcionando físicamente estén siendo también digitados e ingresados al sistema de información. Es posible que cuando recepcionamos materias primas, estas ingresen a un estado temporal en el cual requieren un proceso de verificación de especificaciones técnicas para poderles autorizar el ingreso definitivo. En ese caso, debe haber una zona de recepción temporal mientras se hace la verificación de especificaciones técnicas. Una vez hecha la revisión de especificaciones técnicas, se define si el material puede ser ingresado y aceptado o por el contrario, devuelto y rechazado. Es un factor importante a tener en cuenta porque casi siempre las materias primas son objeto de verificación de especificaciones técnicas. Una vez se ha dado visto bueno para que la mercancía ingrese en forma definitiva al almacén, habrá que mirar si el material se recepcionó estibado o se recepcionó suelto en cajas o en bultos en la unidad que vengan, y seguramente debe ser estibado ya al interior del centro de distribución en el proceso de recibo para, una vez es estibado y rotulado, se entrega al proceso siguiente, que es almacenamiento. Entonces el proceso de recibo debe encargarse de todas estas variables: verificación de especificaciones, tipo de producto, estibado, rotulado, grabación en el sistema, ingreso al sistema e ingreso físico. Una vez la mercancía es estibada, rotulada e ingresada al sistema, pasa al proceso de almacenamiento según el direccionamiento que en ese proceso le vayan a dar para su almacenaje y depósito al interior del almacén. Un área de recibo debe estar diseñada para recepcionar lo más rápida y eficientemente posible. Debe estar diseñada para que pueda verificar satisfactoriamente, confiablemente, que las cantidades que estamos ingresando físicamente son las que estamos ingresando al sistema. Y debe facilitar, como ya lo mencionamos, los controles, los procesos de control de calidad y verificación de especificaciones técnicas cuando el material recibido así lo requiere. ¿Qué debemos tener en cuenta en el proceso de recibo? La naturaleza
del producto y de la carga. Debemos tener en cuenta su estado, si es sólido, si es líquido. Debemos tener en cuenta las dimensiones del producto que nos está llegando y el embalaje en el cual nos está llegando. En ese sentido, debemos hablar ahora de los tipos de carga que existen. Hay básicamente dos tipos de carga: la carga general y la carga a granel. La carga general puede estar suelta o puede estar unitarizada. La carga suelta pueden ser cajas, pueden ser cualquier tipo de material que no está unitarizado. Y la carga unitarizada es la que está organizada, embalada en una estiba o en un contenedor. Los elementos universales de unitarización son dos: la estiba y el contenedor. Los contenedores son estándares en todos los lugares del mundo. Las estivas no. Pero hay normas internacionales para saber cuáles son los tipos de estivas que se pueden utilizar para unitarización de carga a nivel internacional. Fundamentalmente son dos tipos de estivas: la estiva estándar internacional y la estiva de tipo europeo o Europallet. La estiva del tipo estándar internacional es una estiva que tiene 1,20 m de ancho por 1 metro de largo, y la estiva europea o Europallet tiene el mismo 1,20 m de ancho por 80 centímetros de largo. Son estivas estandarizadas bajo normas ISO y son las únicas permitidas en tránsito y transporte internacional como elementos de unitarización de carga. Volvemos entonces a los dos tipos de carga. El otro tipo de carga es la carga a granel. El granel puede ser sólido, líquido o gaseoso. Ese es el tipo de carga denominada a granel. Un granel sólido puede ser, por ejemplo, carbón. Un granel líquido puede ser, por ejemplo, el combustible, el petróleo, la gasolina. Y un granel gaseoso puede ser, por ejemplo, el gas licuado de petróleo. ¿Cómo se transporta la carga a granel? Hay recipientes adecuados a cada tipo de granel. El granel sólido puede ser transportado en contenedores, en grandes buques. El granel líquido puede ser transportado en contenedores del tipo tanque y en buques también, cisternas tipo tanque. Y el granel gaseoso puede ser igualmente transportado en contenedores tipo tanque y en buques tipo gasíferos, que se conocen como los grandes buques de carga en granel gaseoso. Hablamos ahora un poquito de la naturaleza de la carga. Ya hablamos de los tipos, ahora hablemos de la naturaleza. Dentro de la naturaleza de la carga hay varias clasificaciones. Por ejemplo, la carga perecedera. Una carga perecedera normalmente tiene que ver con alimentos, tiene que ver con medicamentos, por ejemplo, vacunas y todo tipo de medicamentos que tienen una fecha de vencimiento. También los alimentos son el prototipo de naturaleza de carga perecedera. Vale decir que un alimento pues requiere un empaque y un embalaje especial, específico, porque va destinado al consumo humano y adicionalmente debe cumplir unas condiciones de almacenamiento y de transporte. Por ejemplo, los que requieren refrigeración o los que requieren congelación. La carga peligrosa, el prototipo de ejemplo de esta carga es el material radioactivo, los elementos que generan radiación y que por lo tanto deben ser almacenados y transportados bajo condiciones de aislamiento para contrarrestar su efecto radiactivo. La carga frágil es otro tipo de carga, la cual requiere embalajes muy especiales porque su naturaleza de fragilidad así lo demanda. Estamos hablando, por ejemplo, de productos de cristal, de productos delicados como el vidrio, como por ejemplo elementos de cómputo, equipos de cómputo que requieren ser transportados con elementos de amortiguación. Su embalaje debe amortiguar cualquier golpe para evitar un daño en el producto. Esa es la carga de naturaleza frágil. Es importante ahora
hablar de los métodos de estivado, o que también se conoce como métodos de paletización. El estivado de carga sobre la superficie de la estiba debe considerar siempre no exceder la superficie de la estiba y que quede algún extremo o alguna parte del producto que se está almacenando que supere el límite de la superficie de la estiba, porque va a quedar volando. Y en ese orden de ideas, esa situación permite que el producto se dañe por fricción con otras estivas, por golpes, choques contra otras estivas, contra los mismos equipos de manipulación como son los montacargas, los estibadores, y porque finalmente no corresponde a un arrume adecuado y por lo tanto la presión de la mercancía colocada en la parte superior va a deteriorar esa unidad que está volando sobre el estiba. Entonces esas son normas de paletización que deben tenerse en cuenta las columnas cuando construimos el arrume de una estiba. Siempre entonces la carga debe estar alineada por el borde de las aristas de las cajas que conforman las planchas que se van arrumando sobre la estiba. Debe tenerse en cuenta el tipo de cartón en cual está construida la caja que contiene los productos, porque la fuerza de gravedad hace que el peso del arrume baje por las aristas de las cajas. Por lo tanto, el alineamiento de las planchas debe respetar las aristas de las cajas. Normalmente la primera, segunda y tercera plancha se colocan en el mismo sentido u orientación. La cuarta plancha se cambia de orientación. ¿Qué se busca con esto? Que al cambiar la cuarta y la sexta plancha de un arrume al estibar, eso permita una cohesión, una mayor cohesión del arrume, y cuando la estiba sea transportada por un montacarga evite que se abra el arrume y por lo tanto se caigan las cajas al estar en movimiento. Esa es una norma, esa es una recomendación, una buena práctica de estibado. Hablamos del aprovechamiento de la superficie de la estiba, que debe ser aprovechado en un 100%. El 1,20 por 1 si estamos hablando de una estiba estándar internacional. Para lograr eso, la dimensión de las cajas debe ser una dimensión que corresponda a múltiplos de la superficie de la estiba. En ese caso, se busca, repito, el aprovechamiento del 100% de la superficie de la estiba. Esto permite ahorrar costos u optimizar costos en almacenamiento y posteriormente en el transporte. Hablamos ahorita del concepto del WMS. ¿Qué es un WMS? Un WMS es un sistema, software de administración de almacenes. Estos software están diseñados para que permitan gerenciar completamente las operaciones de un centro de distribución y que a través de ese sistema en tiempo real se pueda visualizar todas las operaciones que se están ejecutando en un centro de distribución: procesos de recepción, procesos de almacenamiento, procesos de alistamiento de pedidos y procesos de despachos, y administrar, por supuesto, el Cardex del inventario. Entonces, un WMS lo que permite es el gerenciamiento desde el sistema de todas las operaciones de un almacén, con una gran ganancia, y es que las operaciones se están controlando desde el sistema en tiempo real, que es quizá lo más importante de la era moderna, que los almacenes y la gestión de almacenes a través de los sistemas debe hacerse en tiempo real. Eso es lo que aporta un WMS cuando se dispone de él en un centro de distribución. Adquirir un WMS hace parte o debe hacer parte de todo lo que constituye el sistema de información general de una compañía, lo que se llama también un ERP. Ese sistema general de una compañía de información tiene un brazo, una rama que es la parte logística, y dentro de esa rama de la parte logística
hay un software que es el WMS que se utiliza en los almacenes y centros de distribución. Digo esto un poquito para ubicarnos en dónde está el WMS dentro del gran sistema de información de una compañía. Hablamos ahora de las estrategias de relacionamiento entre clientes y proveedores, tema que nos interesa porque estamos hablando del flujo de entrada en donde estamos recepcionando proveedores y en ese caso necesitamos avanzar en alianzas estratégicas con nuestros proveedores. Una de esas herramientas es la conocida como CPFR, lo que traduce en español colaboración, planeación, pronóstico y reabastecimiento. Ese es el significado del concepto CPFR. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? En la práctica se trata de que cliente más proveedor confluyan en un acuerdo de colaboración. Ese acuerdo de colaboración supone un trabajo conjunto, cliente y proveedor, en el cual ambos se sientan a la mesa y con libro abierto, totalmente en una relación totalmente transparente, se hace un pronóstico conjunto de lo que el cliente le va a comprar al proveedor. Este es un avance importante porque cuando el proveedor tiene la certeza de lo que le van a comprar, puede programar mejor sus operaciones fabriles y sus operaciones de transporte y de este modo asegurarle a su cliente un abastecimiento oportuno y con todo el cumplimiento desde el punto de vista logístico. Entonces gana el proveedor porque tiene claro qué le van a comprar y cuándo lo debe entregar, y gana el cliente porque sabe que va a tener un abastecimiento sin ningún tipo de inconveniente. Se pronostica en forma conjunta, se hace un pronóstico de ventas, un pronóstico de pedidos. ¿Qué es un pronóstico de venta o de demanda? Es cuando el cliente le dice al proveedor, mire, yo le voy a comprar 1000 unidades del producto X en el siguiente mes. Pues ya el proveedor sabe cuánto va a vender. El pronóstico de pedidos, que es el siguiente, es donde el cliente le dice al proveedor, mire, esas 1000 unidades necesito que me las entregue 250 semanales. Entonces así el proveedor va a saber cómo va a despachar, cuántos pedidos tiene y cuántos despachos debe hacer. Eso le permite programar su producción, programar sus despachos, programar su transporte, de tal forma que no va a tener ningún inconveniente porque lo está previendo desde un mes de anticipación. De tal forma que ahí ya tenemos entonces un proceso de colaboración que incluye un pronóstico conjunto, una programación conjunta y un reabastecimiento conjunto. Este esquema de acuerdo de colaboración requiere controles de ambos lados, es decir, controles de parte del proveedor, controles de parte del cliente. Debe tener unos indicadores de servicio comunes y la medición de esos indicadores debe ser igual a ambos lados. Debe aplicarse la misma fórmula de cálculo del indicador, tanto por parte del proveedor como por parte del cliente. Y en la reunión mensual que se debe llevar a cabo, deben colocarse sobre la mesa esos indicadores, cómo se está operando y los resultados deben de coincidir exactamente. De esta forma se controla el avance de la alianza estratégica, del acuerdo de CPFR. ¿Por qué se debe controlar? Porque no siempre se logra que las cosas salgan exactamente. Por ejemplo, un pronóstico de venta. El cliente dice, voy a comprar 1000, pero por alguna u otra razón puede decir, mire, no, vamos a subir a 1200, o mire, no, voy a comprarle solamente 900. Eso se debe revisar, eso se debe medir, se debe cuantificar, porque se busca siempre que el pronóstico sea lo más ajustado posible a la realidad. Y eso hará que los otros procesos que se desprenden del pronóstico conjunto pues sean más precisos o menos precisos dependiendo de la calidad del pronóstico. Pero en esencia el CPFR es eso, un mecanismo de trabajo conjunto cliente-proveedor. ¿En busca de qué? En busca de relaciones ganar-ganar, de mayor eficiencia a nivel de pronóstico, de mayor eficiencia a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de transporte
y sobre todo a nivel de inventarios. Porque si se tiene la certeza de lo que se va a vender, los inventarios se pueden programar, los abastecimientos, los despachos y la distribución. Es un esquema muy valioso para trabajo conjunto cliente-proveedor que da muy buenos resultados tanto para el uno como para el otro. Hasta allí entonces los conceptos. Por favor, revisar en detalle el concepto de WMS, el concepto CPFR. Deben investigar sobre estos conceptos y reforzar lo que aquí estamos plasmando. Sobre estos conceptos habrán unas actividades académicas. Gracias.